Rollins poco a poco, Dean Ambrose está lesionado, pero aún así, mira, una tacleadita para que caiga la escalera. Así como cuando vas cargando las bolsas del tianguis y empujas tu puerta así para cerrarla, ¿no? Así le hizo Seth Rollins, así nada más, vámonos con el hombrito, mi Mike. ¿Qué hola esa banda? Yo soy Lalo Lizarraras, bienvenidos a Playback en español, mi chavalín. Yo soy Josué sí, y el día de hoy vamos a ver la lucha del maletín de Money in the Bank del 2014. Lucha de escaleras, la tradicional Money in the Bank. Pues a ver qué se pone, bandita, y acompáñanos aquí a ver este luchón. Vemos que está Maitando a Dean Ambrose, ¿no? Ya directamente agresivo con Seth Rollins. Se veía que traía una rivalidad, día de año. Esos güeyes se ve que se traen odio como el que tú le tienes a tu padrino de confirmación, mi chavalín. No se ve que ya tienen odio antaño, güey. Pero yo por lo menos disimulo el odio, ¿no? Directo, vemos que Kofi Kingston ya está dominando ahí con Jack Swagger, lo manda para afuera del ring. Vemos un Rob Van Dam ahí que no tenía mucho, que acaba de regresar, ¿no? Sí, estaba de su regreso después de que lo sacaron porque él le gusta mucho la lucha libre. A Rob Van Dam le gusta mucho la lucha libre, le entra todo el día a la lucha libre. Y es por eso que hay veces que no lo veíamos, ¿no? Estamos viendo un Kofi Kingston pues aferrado, ¿no? Allá querer bajar Money in the Bank, ya está subiendo una escalera, la primera escalera que estamos viendo ingresar al ring, ¿no? Efectivamente, Jack Swagger ya llega y se la quita, pero el Kofi Kingston de este año me llama mucho la atención, mi Josué, sí. Por su six-pack. Tiene acá bien marcadote el abdomen, ¿no, papi? Sí, pero bien marcadote, y repartiendo a diestra y siniestra, no hay ningún problema para Kofi Kingston, patadas voladoras ahí para Jack Swagger, impulso de las cuerdas y patadón directo a la cara. En la mera cara, mi ese güey se lo dio centradito aquí donde van las bofetadas y luego viene a darle un machetazo de pierna sobre la escalera, mi Mike. Clásico de Kofi, ¿no? Es muy pechito. A ver, ¿cómo lo hace? Qué bueno que no le hizo Kofi contra. No se hubiera visto bien pendejo en la lucha, pero aquí vamos a darle. Está preparando el primer vuelo, lo que parece ser el primer vuelo de esta lucha, que es algo muy común en el Money in the Bank. Se ven spots impresionantes, vuela la gente, escaleras por todos lados y lances únicos que nos da este tipo de eventos, ¿no, mi José? Sí, pero estamos viendo que Kofi Kingston decidió decirle al lance en él. Mejor voy directo por el Money in the Bank porque esa luz que le ponen ahí que lo hace ver tan brillante y tan apreciado ese maletín, pues te llama la atención, ¿no? Claro, entonces ya se va directo, va directo Kofi Kingston. Puede ser que Kofi Kingston ya nos dé. Rápido acaba la lucha, pero ahí está Dean Ambrose, mi hermano. Llega Dean Ambrose con todo. Y se aventó un buen vuelo Kofi Kingston para afuera del ring. Cae sobre Dolph Ziggler, Jack Swagger y Rob Van Dam. Ahí tenemos a Santos en el ring, en el pie del... ¿Sí? ¿Estás bien ahí, Santos? ¿La viste ahí cerca, Santos? Cuéntanos cómo estuvo ese lance. Efectivamente, acaba de volar Kofi Kingston. Ok, estamos viendo que está regresando a la escalera. Está regresando a la escalera, se está subiendo Dean Ambrose, a lo cual Seth Rollins le dijo, no, espérate tantito, papá, a ver, y otra vez jalón, ¿no? Jalón de, él sube y baja, no, yo voy, no, bueno, tú vas. En vez de que se suman los dos y se ayuden, ¿no? Como antes, cuando eran de Shield. Cuando eran de Shield, pero ahora no, mi chavalín, ahora ya los dos quieren el maletín y ya no van por, ya el objetivo no son los mismos, cada quien quiere jalar agua para su molino, como dirían los clásicos. Y se están aferrando a ganar. Yo veo fuerte a Dean Ambrose, lo veo muy fuerte. A excepción de lo que nos diga ahí nuestro analista Santos, que está en el ring. ¿Qué opinas de Dean Ambrose, su desempeño? ¿Cómo lo ves? ¿Alguna predicción que tengas sobre esta lucha, mi Santos? Lamentablemente, aquí en mi baraja española me salió el 4 de oros, lo que significa que alguien de maestría se puede lesionar. Oh, claro, Héctor, se ve que le sabe mucho a la lucha libre, Santos. Le sabe a las cartas, sabe leer el futuro y sí, a ver si es cierto, ¿no? La lucha libre. Vemos ahí cómo deja ir a Seth Rollins sobre las escaleras que dejó en la esquina del cuadrilátero. Directo a la espalda, ese sí tiene que ir a ver al quiropráctico después de la lucha, me imagino. Después necesita un buen huesero, una buena tronada después de esta lucha, Seth Rollins, porque me la acaban de destrozar toda la espalda. Y Dean Ambrose, con su playera de 20 pesos y compró en el tianguis, está a punto de subirse a la escalera. Sus jeans. Dean Ambrose tiene 180 pesos en el outfit, un pantalón viene Jack Swagger, un poco más con un outfit de lucha olímpica, más americano, no se deja tampoco de Dean Ambrose. Y hemos visto poco a Rob Van Dam, que era uno de nuestros favoritos de esta lucha, mi José. Sí, nada más le pegaron y fue para abajo. Mira, ya viene de regreso, ya se están subiendo los 5 al ring. Estamos viendo que de un lado se está peleando Dolph Ziggler, Kofi Kingston y Rob Van Dam por subirse del mismo lado. Mis tres favoritos están subiendo la escalera. A ver, Kofi ya. Ahí va Kofi, Dolph Ziggler, Los dos. Estaría bien que lo ganara, el que lo gane estaría bien, de Dolph Ziggler y Kofi Kingston. Sí, a mí me gustaría más un poco Dolph Ziggler, pero mi favorito es Rob Van Dam. En esta lucha yo voy completamente con Rob Van Dam.
pero siento que le hace falta como un porro. Y por porro me refiero a un porro, un golpe, un porrazo, sí, para un que porrazo se aliviane y se en la despierte cabeza y eche ganas. y pueda dar lo mejor de sí. Pues estamos viendo peleando hasta arriba de las escaleras a Dolph Ziggler y Kofi Kingston. Kofi Kingston estira la mano para intentar obtener el Money in the Bank, no puede, se están pegando ahí unos catorrazos, diría mi Fuertes, tío, ¿no? unos fuertes catorrazos, y unos galones Tres palabras muy buenas, chavalín. Nada más te dijeron que nos restringiéramos de groserías y parece que te dijeron que hablaras como en 1970. Y aquí viene que da un escalerazo fortísimo de parte de Seth Rollins. En la mera face, la mera cara se le dio toda la chompa. Estamos viendo a Seth Rollins, que también anda muy violento el Seth Rollins en esta pelea. Ya se dio con todos, al parecer yo ya vi que se dio con todos. Con Dean Ambrose se nota una fuerte rivalidad, pero ahorita estamos viendo que se está midiendo la fuerza con Rob Van Dam. Está aplicando sus clásicos movimientos para después aniquilarlo con una patada de derecha sobre Seth Rollins. Y de aquí se viene uno de sus movimientos favoritos, la avienta al esquinero y va a llegar con el sentón, catapulta un changuito que lo manda de espaldas sobre la lona. Seth Rollins ya no tiene espalda ahorita con esos chingados que le dieron, Mike. No, y pasan los años y a Rob Van Dam esta movida le sigue saliendo espectacular. Mira, está pidiendo el apoyo del público, ya puso una escalera en la esquina para castigar a Seth Rollins, ¿no? Y fíjate que va un Rob Van Dam bastante nalgón, mi hijo Sueci, me parece que le pegó mucho a las sentadillas. Y después le pega una patada en toda la cara a Seth Rollins. Pobre Seth Rollins, me lo están sacudiendo bastante. Creo que ya es momento que Rob Van Dam ponga bien la escalera y se suba. Mira, está diciendo así. Tú sabes que ya toca. Pero no, quiere seguir castigando a Seth Rollins al parecer. Es su objetivo, no tiene tanto en la mira el Money in the Bank como tiene en la mira lastimar a Seth Rollins. La espalda de Seth Rollins, todos tienen en la mira la espalda de Seth Rollins al parecer. Está jodiendo bastante, ¿eh? Otro de sus movimientos clásicos, pidiendo el Rob Van Dam. Ahí está. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No me digas, se viene un mortal sobre Seth Rollins y la escalera que estaba entre primera y segunda cuerda. Rob Van Dam viene con todo, viene a demostrar que la vieja escuela trae todo para ganar este Money in the Bank 2014. Escuela DCW, ahora viene otro igual violento como él, que es Dean Ambrose, al cual lo recibe con una buena patada. Buena jeta, mi maye. Que me lo manda para afuera del ring, podemos ver que Dolph Ziggler ya le va a entrar al quite y dice, ¿ahora qué pasó? ¡Qué buena está buena, Rob Van Dam. Él es un hombre que sabe usar las armas correctamente y combinarla con sus movimientos. Ahorita lo estamos viendo con Dolph Ziggler cómo le dio un patadón en la mera mollera, mi chavalín. Ahorita tiene listo a Jack Swagger. ¿Será que se viene lo que se le conoce como la plancha de 5 la estrellas? plancha? Está arrugado Jack Swagger, que lo va a recibir la plancha del tapete. ¡Qué buena movida, Rob Van Dam! Clásico, un Uno de los ídolos, como yo le digo, mi Roberto. Yo siempre digo, mi Roberto Van Dam, cómo te quiero, condenadote. Un saludo para donde nos esté viendo. Se está llevando el momento, hasta el momento, la lucha Money in the Bank. Roberto Valenzuela Damaso lo está dando todo, está poniendo las escaleras para dirigirse hacia el preciado contrato Money in the Bank. Ya lo va a hacer, vaya Rob Van Dam. Te llevó mucho tiempo, mira, ya lo tiene. La está pensando mucho, la pensó mucho. Ya llegó ese Money in the Bank tiene vaselina, señor. Llega Kofi y le mueve la escalera, ¿viste? Esa técnica de mover la escalera, quitarla un poco, el sacudidón, pero mira. A Kofi tampoco se le está dando pues mucho, no se le da la oportunidad de acercarse. Ahí se está defendiendo de Jack Swagger, que le tiró la escalera, y Rob Van Dam. Y le dan en la mera frente a Jack Swagger, que para mí es el menos favorito, la verdad. Él, si lo eliminan de la lucha, sáquese de aquí. A mí no me gusta el All American, que bueno que va perdiendo. El Jack Suárez, yo lo conozco como Jack Suárez. El Jack Suárez, yo lo conocía como Jack Suadero. Estamos viendo que también viene acompañado de un señor, la verdad. Que trae como un chalequito como del INEGI, mi hijo Ceci, como que trae, el señor vino a hacer un censo y se puso un chalequito y dijo, hay lucha en la noche, y se lanzó directo de las colonias populares del INEGI hasta el Money in the Bank, que ahí está apoyándolo. Ese señor que la verdad desconozco un poco qué está haciendo hoy con él, porque no le ha ayudado para nada. Estamos viendo a Kofi Kingston y Rob Van Dam peleando lo que viene siendo la esquina del cuadrilátero. ¿Será que alguno de los dos va a sufrir un fuerte castigo? Seguramente. ¿Quién será? No sabemos si será. Un escalerazo directo al coxis, hermano. Sí, le dio la vera espaldita baja donde más duele, mi chaval. Y aquí Jack Suárez vemos que le está dando, pero... Está enojado Jack Suárez. Disculpen con la palabrota que voy a decir, pero qué catorrazo, tú lo has dicho. ¡Qué mamporro le acaba de dar Jack Swagger! Pues ya está colocando la escalera. Parece ser que ya tiene en mente un castigo para Rob Van Dam. La está colocando cerca de él, mientras Rob Van Dam pues se lamenta, ¿no? Se lamenta el golpe. Se llevó un pequeño foul al momento de recibir el escalerazo con Kofi Kingston. Vemos a Jack Swagger
Es hasta la cima. Lo quiere castigar, ¿eh? ¿Qué será ahí? Ay, el jalón de greñas primero, Eso claro. como te calienta, chaval. Para bien y para mal, ¿eh? Te puede calentar para... Ya saben a qué ámbitos me refiero, de qué cosas estoy hablando. Pero es muy... Te calienta bastante que te jalen de las greñas. ¿Será Y que aquí viene un suplex? ¿Un suplex desde el filo de las escaleras? se ve. No me digan que van a castigar a mi Rob Van Damme y al está señor que dejando, más le tengo coraje, a Jack Suárez, me lo va a castigar, no puede No, ser. no está dejando, no se está dejando. Le va a volar unos cabezazos. ¡Oh, para abajo, Jack Suárez! Azota, ¿será que se viene otro sapito? ¿Se viene otro sapo desde allá Y qué arriba? buen cabezazo le pegó, mi José, si le dio un cabezazo está al mero estilo de Jared Borghetti. Ron, Van, ya, No, pero no sabe no, que Ron. llegó Seth Rollins, Llegó Seth no. Rollins a arruinarle ahí un poco el show. Ya sabe, se sabía que se venía la plancha del sapito. Lo está recibiendo con unos buenos catorrazos también. Se está usando mucho el puño derechazo, cerrado. el puño cerrado con derechazo. Esto más que una lucha libre se está convirtiendo en una pelea de box, mi José, sí. Y al parecer, ahora sí viene un superplex desde todo lo alto sobre Seth Rollins, mi Mike. Y el autor va a ser Rob Van Damme. Primeramente, No Dios lo va a se deja, castigar. como que se amarró, ya llegó a arruinar todo. Maldita sea. Y no, creo que va a recibir, ¿sí? Clásico movimiento, un bombazo combinado bombazo, con un suplex. fuerte No me digas, bombazo. no me digas No. que Rob Van Damme me lo van a castigar. No me digas. Un fuerte bombazo por parte de Jack Swagger para Rob Van Damme desde lo alto de las escaleras. No, Vemos ni a que Seth nada, Rollins, no. se quedó ahí arriba, ¿no? Sí, Ojalá sí. esas escaleras estuvieran cerca de el maletín y Para alcanzarlo rápidamente. pudiera alcanzarlo. No es a momento de que ahorita que están detenidas las acciones, allá Santos, que está cerca del ring, nos diga qué está sucediendo alrededor de toda esta lucha. Santos, estamos contigo. No, la verdad no vi. Estaba atrás del señor del INEGI y no me dejó ver absolutamente nada. Un conocedor. Interrumpimos tantito a mi Santos porque se viene un superplex. El superplex que tanto estábamos esperando lo recibe Seth Rollins. Pero al parecer el que se llevó el mayor castigo al ver la caída fue Dean Ambrose. Es que este tipo de movidas son así, José. Sí, efectivamente, como tú lo has dicho, cuando caen desde una altura y más en este tipo de movimientos como un suplex, ambos salen lastimados al máximo. Pero Dean Ambrose lo hizo para dañar a su rival. Él le gusta sentir dolor. Dean Ambrose es un hombre que le Y gusta cuando dañarse. todos los luchadores están tirados en el ring, es a lo que yo le llamo la pausa para papitas. Claro que sí, Una buena no te pausa pierdes para de papitas. ninguna acción, están todos tirados, adoloridos. El referee preguntándole a Dean Ambrose si está bien porque la caída se vio bastante Yo aparatosa. también voy a hacer otra pausa, ahorita que está aquí, que ya la llamo la despegadita de huevo para continuar con la narración. Ahorita que todos están ahí tirados básicamente en el ring. No se pierde de nada ahorita. Se está levantando Dean Ambrose, se está recuperando la energía que perdió al hacer ese superplex desde arriba. Se pega unos cachetadones para decir yo puedo. ¿Y si te ha pasado eso? Como que estás en la peda, güey, y Y estás te bien bofetean. borracho y... Todavía puedes. Todavía pomo. Y te ves al espejo, así como Dean Ambrose lo está haciendo ahorita mismo, pero él lo está haciendo por el Money in the Bank y tú lo haces por seguir cotorreando y en el carpa, caballero. Estamos viendo que entra Dolph Ziggler, entra con todo, pero lo recibe Jack Swagger para lanzarlo con una catapulta directo a Dean Ambrose en la escalera. Fíjate que sí. Dolph Ziggler es uno de los luchadores que recibe la catapulta siempre de forma catastrófica. Todo un showman este Dolph Ziggler, una persona que sabe vender perfectamente los movimientos. Aquí me están castigando ahora a la espalda de Kofi Kingston, que se había visto poco desde que inició la lucha, amigos. Sí. No, sí, ya se está viendo un poco más de acción. Al principio lo vimos un poco violento a Kofi Kingston. Ahorita ya anda más tranquilo. Jack Swagger se está desquitando de aquellas patadas que le colocó sobre las escaleras a Kofi Kingston. Le acaba de poner las escaleras encima de él y mira. Y fíjate que me llama mucho la atención este color que tiene Kofi Kingston en sus medias. Es muy bonito el color vino, la combinación con blanco se ve hermoso ese atuendo que ya tiene Mira, mucho bien, que... yo siento que es de los burros blancos del Politécnico con ese color que trae Kofi Sí, Kingston. parece como el Politécnico. Imagínate que haya estudiado aquí en el Politécnico el Kofi Kingston. Que baja el Money in the Bank y se avienta un Wellum allá. En lo alto. ¿Es vuelo más, güey? Es Wellum. Cachiporra, Estás viendo a un Jack Swagger que está agarrando la escalera más alta, lo está apoyando aquel señor del INEGI diciéndole bien, el censo va a salir bien y ese contrato va a ser tuyo, Jack Swagger ya está subiendo, no se ve ningún luchador que pueda detenerlo. No, sino Jack que Swagger va libre, Jack Swagger se lleva No la puede sorpresa. ser. No creo que nos hagan esto y que nos quieran hacer enojar a todo el público. Por ahí llega nuestro Roberto Van Damme, señor Rob Van Damme. Va a llegar para darle un derechazo en toda la cara. Y están cerca, los dos están en la cima, José. Sí, el maletín está a unos centímetros de sus cabezas. Y ahora llega los ex miembros de The Shield, Dean Ambrose y Seth Rollins para castigarlos. Sí, solo vimos columpiarse el Money in the Bank, vemos a un Dean Ambrose aplicando sus clásicas movidas, dejando en el suelo a Jack Swagger.
un poco más de lo mismo con Seth Rollins, dejando en el suelo a Roman Van Dam, y supongo que se viene el enfrentamiento, ¿no? Desde el principio lo vimos, violentos a los dos, ahora van a pelear hasta arriba de las escaleras. Y no son mis dos favoritos, José, pero de la gente sí, el público los quiere mucho. Y entre estos dos, para algunos o para varios, está el ganador de Money in the Bank. Qué buenos catorrazos pega Dean Ambrose, la verdad. Un poco de la crianza mexicana que llevé yo es lo que está dando Dean Ambrose. Ya está Dean Ambrose, ya es suyo, ¿no? ¿Ya es suyo? Ya está prácticamente ahí, pero llega otra vez a engrosar las pelotas el señor Jack Swagger y se lleva un buen DDT. Qué bueno, Dean Ambrose. Le diste lo que se merecía a ese güero. Dean Ambrose, te quiero mucho. Creo que se lastimó, ¿no? ¿Se lastimó el brazo? Sí. Se ve dolido gracias a ese DDT. Lo que nos dijo Santos hace rato. ¿Será que es que este hombre cómo le sabe a la lucha libre, Dios mío? Más que a la lucha libre, yo digo que le sabe más a algo de visualizar el futuro, José. Si no sé si coincidas conmigo, pero te dejo porque está Seth Rollins a punto de ganar ese maldito Money in the Bank. Seth Rollins está subiendo, Seth Rollins poco a poco. Dean Ambrose está lesionado, pero aún así, mira, una tacleadita para que caiga la escalera. Así como cuando vas cargando las bolsas del tianguis y empujas tu puerta así para cerrarla, ¿no? Así le hizo Seth Rollins, así nada más, vámonos con el hombrito, mi Mike. Pero ahí está muy lastimado. Está muy lastimado. Seth Rollins se llevó una guillotina al caer de las escaleras. Ya se están acercando los referees y el cuerpo médico para preguntarle a Dean Ambrose, ¿qué hubo? ¿Cómo andas? ¿Qué pedo, Mike? Y ahí se ve como el doctor está diciendo, a ver, dime tu nombre. ¿Cómo no vas a saber, cabrón? Dice, ¿cómo no vas a saber, güey? Estoy aquí, güey, luchando. Dime tu nombre. Y están haciendo de palabras bastantes, ¿eh? Si me puedes traducir, tú que conoces bastante de lenguaje extranjero. Está diciendo, te duele, ¿verdad? Te duele. Te duele, ya tienes que parar, te duele. Del 1 al 10 cuando te duele. Que no me duele. Pero que no me duele, pinche. Oye, se enojó con todo, Agarró parejo, Agarró parejo. No me digas que ya se va. Va a abandonar la lucha, no me digas. Dean Ambrose, no creo que puede solucionar todo como mi padre, solo yéndose sin dar explicaciones y hablar las cosas. Así es, Dean Ambrose, violento, y se va en los momentos que tiene que dar explicaciones. Seth Rollins solamente se queda con cara de bien. A huevo, ya se fue el que me tenía un odio profundo. Ahora puedo intentar ganar este combate. Y era el que se lo traía bien juido, el Seth Rollins, ¿eh? Se lo traía puro catorrazo Dean Ambrose. A este que es el que tiene la mitad de la melena rubia. Y aquí llega a salvar Roberto Van Dam, a darle otros derechazos que ya le han de doler los nudillos a Rob Van Dam después de tantos golpes que ha recibido aquí. Se empiezan a agarrar a la cima de la escalera. Hemos visto mucho de este Money in the Bank, golpes arriba de la escalera y vean qué patada le da a Rob Van Dam. Clásicas patadas de Rob Van Dam, estrellándolo con el filo de la escalera. Vemos un Kofi Kingston ahí, está metiendo la escalera, la está... Mira, qué precisión de Kofi. No tuviera pelos, dirían los señores. No tuviera pelos, Kofi, porque luego. Y aquí viene Kofi Kingston que va a entrar. Está a punto de atacar a Rob Van Dam de espaldas. Eso es una cobardía. Kofi Kingston, discúlpame, pero eres un cobarde. Sí, desde que llegó con la escalera y no la pudo meter bien, estamos viendo que está siendo recibido por unos buenos codazos, Kofi Kingston. Y aquí unos codazos a la mala, eso sí te aplacan, ¿eh? Unos buenos corregendos que le están dando Rob Van Dam. Se le atoró la pierna a Rob Van Dam. Eso sí se vio genuinamente violento. Un accidente. No sé si se lastimó, sí se vio raro cómo se le quedó toda la pierna. Pues accidentes que suceden en la lucha libre al intentar una patada a Rob Van Dam, se queda con la pierna atorada entre uno de los escalones y vaya el daño que se hizo. Seth Rollins está a punto de agarrar. Uy, ya lo tiene, pero le está dando todavía unos en el abdomen, le pegó unos en el abdomen, lo tiene Kofi Kingston. Lo va a aventar. ¿Qué va a hacer? ¡Bombazo! ¡No puede ser! ¡Qué chingonazo se metió Seth Rollins! Casi se va para afuera del ring, casi le falla ahí. Cayó en 3 abonos y se dio un madrazo. ¿Qué más quieres, Kofi? Kofi va a ganar, estamos hablando de que vaya a ganar. No puede ser, Kofi, se va a llevar el Money in the Bank. No, ya no tiene ahí. Mis Santos, tú viviste de cerca las acciones, el catorrazo que se dio Seth Rollins. Dinos, ¿cómo se vivió de cerca esta movida? Efectivamente, lo que acaban de decir, exactamente, eso fue lo que pasó, ¿eh? Pero bueno, estamos viendo que ahorita hay una disputa entre Dolph Ziggler y Kofi Kingston. Dolph Ziggler dando pues su merecido a Kofi Kingston después de esa aparatosa caída que le provocó a Seth Rollins sobre las escaleras. Un Jack Swagger que también está controlando a Dolph Ziggler. Dolph Ziggler violento, parece que... se le está dejando ir con unos golpes a la... Está enojado. Y ahora le castigó la nuca bastante y luego le destroza toda la espalda con ese castigo. Cuando viene Rob Van Dam, le da un derechazo, unas patadas hermosas. Sí se ve resentido Rob Van Dam, la verdad caminó extraño, mira, de la pierna, justo de la pierna que se lastimó. Y bueno, zigzag. Ya me lo acabaron con el finisher de Dolph Ziggler. Pobre Rob Van Dam, era mi gallo y ya a mi gallo lo veo cojeando, lo veo... cabizbajo y lo veo adolorido, mi chaval. Jack Swagger recibido por una super kick, traía unas escaleritas para el Hornswoggle
Es una escalera mini, ¿no? Trae la escalera mini, que también esa es muy violenta, ¿eh? La escalera mini. Muy castrosa. Y aquí Mira, una ahorita estamos patada viendo. que falla. ¡Oh, no! No, estrelló Kofi Kingston sobre el filo de la escalera. No, Kofi ya salió Me lo mal. acabaron, mi queridísimo Josué, sí, le destrozaron toda la espalda y ese tipo de castigos que también la persona que lo hace se castiga, se daña bastante y Dolph Ziggler, aunque recibió un dolor en la espalda al castigar a Kofi Kingston, pues Kofi Kingston ya me lo terminaron de chingar, ya no se va a parar para esta lucha. Dolph Ziggler ya está mandando para afuera las escaleras que no sirven, está agarrando la más grande, ya, mira, Venga, se está, Ziggler, venga, se está Ziggler. viendo allá arriba, ya se está viendo allá arriba, ya empieza a subir, está lastimado, obviamente va subiendo poco a poco, ¿no? Pocos, Es que pocos. Es muy difícil, es que hay mucha gente dice que te dejo mi cosa porque ya llegó. Porque ya llegó Jack Swagger, no déjalo, está recibiendo con un tipo Angle Lock, Es ¿no? el Angle Lock, El Angle Lock sobre la escalera y Dolph Ziggler se aferra a la escalera, no se deja, no se suelta. Al parecer se va a aferrar y aquí por más que toque cuerdas pues no hay cómo apoyar a Dolph Ziggler, no se puede zafar de esa llave, mira, pero ve lo que está no se haciendo deja. Dolph Ziggler, muy inteligente, está subiéndose como los marihuanos de las barras cuando están ahí, subiéndose a pura mano, a pura manita y ahí se ve el ejercicio que trabaja en la semana Dolph Ziggler, nuestro Sí, Dolph rubio Ziggler ya preferido. se está aferrando, se zafó del Angle Lock, le da una patada en la cara a Jack Swagger, ya. Ganamos, Es tu ganamos. momento, es el momento Dolph Ziggler de El la segundo noche. gallo después de Rob Van Damme. Venga Dolph Mira, Ziggler, mira. venga Dolph Ziggler, venga Dolph Ziggler. Mira, Y dice, a huevo, dice, ya gané. Dice, ¿cómo se le queda viendo al maletín? Dice, mira, ya gané. entre el peróxido de su cabello y el Money in the Bank, no sé qué está más dorado. Sí, se echa un tinte bastante rubio el buen Dolph Ziggler, ¿verdad? Un rubio que hemos visto en pocas ocasiones, pero aquí está a punto de ganar. Ya lo estudio. agarra el maletín, es cosa de desengancharlo y llevártelo a tu casa, llévatelo a tu casa, te hace sentido de una falta. pierna, está sentido de la pierna izquierda. No, Y ya he recibido llegó. con un buen silletazo acá de silla de banquete. No puede ser, no puede ser. Le va a dar uno. Y Toda la la espalda, espalda. esos sillazos, como duelen, mijo Sueci, porque no te puedes sobar la parte de la espalda donde te están dañando, mi man. Por más que quieras, no te alcanzas, nada más te duele. Sí, me lo lastimó bastante. Bien, y- Seth Rollins recibido con este silletazo, lo está haciendo ponerse a la cabeza de la lucha ya. Y Ya te se voy- están caminando, ¿no? Y va para arriba, está a punto de ganar, a parecer Seth Rollins va a ganar la lucha, ya no hay nadie a su alrededor, no hay nadie, solo está el señor del INEGI, pero el señor con pedos se puede parar de la cama. ¡Pero acaba de ganar Dean Ambrose! Como mi Llegó papá, ya quiere regresar cuando ve la victoria. que vas a ganar. Cuando ve que me está yendo bien, ya regresa. Igualito, Unos tu papá, silletazos. igual. Y llega y te voy a sacar una frase nueva, José, sí, dale que no soy yo, dale que no soy yo. No, le pegó bastante fuerte, igual sigue dolido. Se ve que regresó dándole caso omiso a los doctores. Sí, pero sí. es que ese contrato Ya viene, es imposible no querer ganarlo. Y mira, con una sola mano se está subiendo. Ahí viene muy. Le va a dar muy. Sí, mira, Dean Ambrose. Santos, estás bien cerca ahí. Estás en el poste, en el esquinero del ring. Dinos qué está pasando. ¿Qué está pasando con Dean Ambrose? ¿Qué está pasando con Dean Ambrose, por favor? Santitos, dinos qué está sucediendo. ¡Ah! ¡Apáguenle al gas! ¡Apáguenle al gas! ¿Santos? Porque huele a pollo quemado. ¿Santos? No me digas, güey. No me digas, güey. ¿Santos? ¿Santos? Pero está entrando Kane. Acaba de entrar Kane. Supongo que Santos, al estar en la orilla del ring, cerca del tubo, se llevó una fuerte sorpresa con el fuego de la entrada de Kane. Estamos viendo a un Kane que no está permitiendo para nada que Dean Ambrose se lleve este combate. Recordemos que es parte de... Chequen, güey. Está mi canal ahí, güey. No lo dejó. Recordemos que la autoridad pertenece a Kane. No puede ser. Kane le va a dar una ultratumba rompecuellos a Dean Ambrose para Ya me lo acabaron, ¿eh? acabarlo, ¿no? Ya me lo acabaron. Sí, una tumba rompecuellos guanga, pero para este momento, ya cualquier castigo que le hagan a el Dean Ambrose ya va a ser. Y está bien, para Dean Ambrose no se tomó bien esta lucha desde que lo vi entrar en jeans. Dije, Sí, mi ponte madre. unas mallas, Ve hermano. todos bien bonitos con su equipo de gala y ve a Dean Ambrose. Se Viene puso. de gala. Ese güey viene de una mudanza, Dean Ambrose, güey. Nada, se quitó la faja, güey, y dijo, bueno, ahí está. Yo Y voy ya. a darle. Y aquí está el Kane, que le está deteniendo la escalera a Seth Rollins. ¿Qué está pasando? Dios mío, ya. Aquí nos estamos volviendo locos. Díganme, ¿qué pasó? Seth Rollins, al parecer se ha llevado la victoria, José. No lo veía venir, la verdad, no lo veía venir. tampoco, ¿eh? Yo, No, sí, no. yo sí esperaba otro resultado completamente diferente, pero bueno, esta aparición repentina de Kane en favor a Seth Rollins, pues da mucho de qué hablar, ¿no? Sí, nos deja con un mal sabor de boca porque todos se
se rompieron la cara, todos le echaron hartas ganas para llevarse ese maletín de Money in the Bank, incluido mi Roberto Van Damme, que era mi favorito. Todos le echaron hartas ganas y mira, se terminó ganando el que recibió la ayuda de Y Kane. el público no está contento, ¿eh? El Para público no nada. está contento, está Mire, buchando. señor está, pero se ve que le apostó dinero a Seth Rollins. Y hemos terminado, amigos. Estuvo Ganó Seth Rollins una gran lucha. Una gran lucha de dinero en el banco, siempre hay muchas emociones, escaleras, golpes y buenos spots. Sí, y me informan que el Santos ya lo están trasladando al hospital de Jico, desde Money in the Bank hasta Jico se lo trajeron. ¿A Porque, poco sí? Sí, ahí es donde tiene su seguro, ahí es donde, Solamente ahí lo atienden. donde lo atienden. Así que ya lo van trasladando desde Boston, Massachusetts, hasta ahí en Jico. Así lo que me informan, ahorita puede recibir visitas a las 8, yo creo que te dejo, José. Sí, nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, Playback en español. Muchas gracias, José. Muchas Qué gracias. gusto, vamos por ese, güey.